Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, en el vídeo de hoy voy a hablaros de cuál ha sido mi experiencia personal con los idiomas, aprendiendo diferentes idiomas que sé, por si os puede ayudar a vosotros. Así que empezamos. Ok, bueno, el primero, por supuesto, es el español, que es mi idioma materno. Tampoco hay mucho que decir, así que pasamos al siguiente. El siguiente es inglés, por supuesto. Am, bueno, inglés. El nivel que tengo actualmente de inglés es proficiency, tanto en general como en inglés de negocios. Am, lo he aprendido desde pequeño, muy pequeño. Eh, Desde hace muchos años intento hacer todo lo posible en inglés, leer, escribir, hablar. Muchas de las cosas las hago en inglés. Y eso obviamente ayuda mucho, ¿vale? A mejorarlo y mantenerlo activo. Luego, en los diferentes países en los que he vivido, pues casi todo ha sido en inglés, excepto con algunas excepciones, que ya explicaré. Um, y luego, para aprenderlo, pues también al principio, muy al principio, pues tenía algunos profesores y demás. Pero eso luego hay que integrarlo de forma consciente en el día a día, ¿verdad? Eso hay que hacerlo, ser constante todos los días, ¿vale? Yo, por ejemplo, todos los libros que veis aquí y, unos más, y más que tengo aquí a la izquierda, a mi izquierda, yo diría que más o menos el 50% es en inglés y otro 50% en español, más o menos. Y luego los ebooks que tengo para leer también, la mayoría son en inglés y el resto español. Entonces, hay que acostumbrarse y obligarse a, uh, a hacer las cosas en el idioma que se quiere aprender. Una vez que hayas aprendido las bases, ir mejorando todos los días. Todos los días. Sí, efectivamente, todos los días. ¿Pero Jesús? No, todos los días. Bueno, siguiente. Bueno, el siguiente idioma del que os quiero hablar es el coreano, que es uno de los dos con los que estoy ahora, digamos, estudiando propiamente dicho. Um, y es que el coreano lo empecé a aprender hace un par de años. Y bueno, para empezar a aprenderlo, asistí al Centro Cultural Coreano, que depende de una institución pública, que depende del gobierno de Corea. Es tipo Instituto Cervantes, pero de Corea, ¿no? Más o menos, ya os explicaré. Si estáis interesados, puedo hablar un poco más de esto. Lo que hago de hace un par de años es una hora de clase online, uno a uno, en vivo, a la semana. Y además, el resto del día practico durante una hora. Eso son 5 días a la semana. Durante cinco días a la semana practico uh, el coreano de distintas maneras. Leyendo, haciendo ejercicios, lo que sea. Pero 5 días a la semana. Una hora cada día. Más la clase. O sea que en total serían 6 horas a la semana. Es lo que hago de coreano. Los materiales que utilizo, aparte de los que de la clase, pues los libros de Instituto Rey Sejong, que eso sí es lo que sería como el Instituto Cervantes, ¿vale? El Instituto Rey Sejong. El Centro Cultural Coreano es otra institución aparte. Y también esto no es patrocinado, ¿vale? Esto no es patrocinado, lo prometo que no es patrocinado. Luego también he estado, por ejemplo, con los libros de Talk to Me in Korean y los vídeos también. Luego, ¿qué más? ¿Qué más cosas hago? ¿Qué más cosas hago? Bueno, pues algunos canales de YouTube, por ejemplo, que os puedo dejar en la descripción si queréis.
Y también sigo uno o dos canales de televisión en directo, a través que lo hacen además a través de YouTube también. O sea que muy bien por ahí. Y la experiencia es que, bueno, tiene sus cosas distintas, pero digamos que los idiomas que pertenecen al lejano oeste, al chino, japonés, coreano, y toda la zona, uh, para mí es el menos difícil de aprender. Bueno, pues eso es el coreano y la verdad es que estoy muy contento, me va muy bien y idioma a tener en cuenta. Pasamos al siguiente. Bueno, pues el siguiente es el japonés. Yo el japonés empecé a estudiarlo un poco antes de mi estancia en Osaka, cuando estuve en Osaka. Estuve estudiando con algunas clases, recibiendo algunas clases. Pero aparte de eso, mientras estuve allí, pues tuve que ir a saco de equivocarme de practicar, equivocarme a practicar, porque sí es verdad que el nivel de inglés suele equivaler al de aquí de España, más o menos, o sea, mal. En general estoy diciendo, no todo el mundo, pero en fin, ya me entendéis lo que quiero decir. Entonces fue experiencia inmersiva completa, vamos, de japonés. Y esos son los puntos que normalmente se suele aconsejar, ¿verdad? Si puedes irte al extranjero, estudiar el idioma que quieras aprender en el extranjero, pues es lo ideal porque sí o sí tienes que aprenderlo. Y por supuesto no irte a las comunidades de españoles en esa ciudad, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, porque si te juntas con otros españoles, pues al final no hablas. Lo que hablas es español y ya está, ¿no? ¿Qué más? Lo mismo que con el coreano, pues algunos canales de YouTube también sigo. Y podcast, también un par de ellos. Lo mismo, un par de canales de televisión que de vez en cuando me los pongo, así como de fondo. Complementariamente al coreano, practico un par de horas a la semana. O sea que si el coreano eran 5 de práctica más una clase online, aquí son 2 horas a la semana, ¿vale? 2 horas a la semana. O sea que entre coreano y japonés son 6, 8 horas, ¿no? A la semana. Lo cual, pues bueno, no está mal. Vale, pues eso el japonés, que lo sigo trasteando, digamos, por así decirlo. Así que más o menos bien. Vamos al siguiente. Bueno, ahora el siguiente grupo de idiomas, digamos que son idiomas que, ¿cómo decirlo? Tengo oxidados, pero con los que todavía me puedo manejar. No sé si me explico, ¿vale? Me lo dejáis en comentarios si no me he expresado bien, ¿vale? Los tengo oxidados porque hace ya tiempo que no los refresco, pero me puedo manejar. Esos son 3, ¿vale? Aquí. El primero es el alemán, que recuerdo haber dado, o sea, di clases de alemán tanto en la facultad como después 1 o 2 añitos más en un centro de idiomas. Y luego hice en mi estancia en Praga, cuando viví en Praga, y sí que hice intercambios allí con gente de Alemania, porque Praga, de hecho, quiero sacar una serie de vídeos sobre Praga, porque es una ciudad que me encanta, una de las ciudades que más me encanta de Europa. Pues cuando viví allí en Praga, pues quedar con gente de Alemania, porque allí hay mucha gente de muchos sitios, y hablarlo. Pero ya os digo, a día de hoy pues lo tengo oxidadillo, digamos, ¿no? Bueno, el siguiente. Bueno, pues el siguiente es el italiano. El italiano que lo aprendí así a capón, digamos, cuando también estuve en mi estancia en Italia, cuando viví en Italia. Pues lo aprendí, además, más o menos similar a español. Y pues bueno, no me costó demasiado trabajo. Entonces, bueno, y luego posteriormente, algunos intercambios, ya cuando estuve de vuelta, pues algunos intercambios y demás. Vamos al siguiente. Bueno, el siguiente es el portugués.
el portugués a... Wow, portugués. Bueno, portugués también lo hice a capón, más o menos. Me compré un libro de estos de niveles, pero lo estudié muy poquito. Y cuando llegué allí a Brasil, a Sao Paulo, de donde estuve, pues bueno, a capón, a aprenderlo a base de hablar y de preguntar y de no preguntar y de equivocarme, como siempre. Como siempre. Y luego aparte mantengo el contacto con algunas personas de allí, pero no mucho. Entonces, bueno, eso, un poquito oxidadito, pero bueno, más o menos lo entiendo. Y ahora vamos al tercer grupo de idiomas que yo he dividido aquí, que son los idiomas con los que puedo mantener una conversación, digamos, básica o decir palabras sueltas, digamos, ¿no? El primero de ellos es, como ya he comentado antes, bueno, no he comentado antes, pero he comentado antes que estoy viviendo en Praga y entonces, bueno, cogí conocimientos de checo, aunque apenas puedo manejarme, no estuve muy centrado en esa ocasión de aprender checo. Todo lo que sé es de lo que aprendí de moverme por Praga. ¿Vale? Sé cosas, sé pedir una cerveza, sé pedir algo en el supermercado y sé decir hola y adiós, ¿cómo estás? Y así las cositas y el menudeo, digamos, que le digo yo, el menudeo. Bueno, el siguiente. El siguiente es el mandarín. El mandarín, esto sí que sé poco. Por ahora hice un par de cursos en el Instituto Confucio. De nuevo, como el Instituto Cervantes, pero de China, ¿vale? Entonces, ahora mismo creo que son palabras sueltas y algunas frases sueltas, así que mantener una conversación medio decente creo que no podría. Pero ahí están, ahí está. Y vamos al último. El último es el francés. El francés nunca lo he aprendido con clases, jamás. Lo que hago es seguir un par de canales de YouTube y uno o dos podcasts. Y de nuevo, aquí lo que sé son las palabras que digamos que el español ha tomado del francés, más lo poco que he aprendido entre YouTube y podcast. Algunas palabras, algunas frases sueltas y demás. Pero muy básico, muy básico, muy básico. Bueno, aquí un tema peliagudo es que, como veis, en ningún momento he mencionado ningún tipo de app para aprender idiomas, ni Duolingo, ni Rosetta, ni ninguna de estas gaitas que hay por ahí. Nada más escucharlas, madre mía. No, gracias. O sea, no, muchas gracias. Si queréis puedo hacer un vídeo sobre esto, sobre las apps de este tipo de apps para aprender idiomas. Y podemos ver los supuestos pros y los múltiples contras que tienen estas apps. Para mí, y por supuesto una opinión personal, igual que otra. Seguro que habrá mucha gente que las defienda, pues totalmente sin ningún problema. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, de mi experiencia personal de cómo he aprendido los idiomas que he aprendido. Cualquier pregunta o cuestión, duda, crisis que tengáis, dejadlo como siempre abajo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, like, suscribiros. Y por aquí os voy a dejar otro vídeo por si queréis seguir viendo. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.